Muchísimas gracias, hermano Lucas, por esta primera parte de ese tema tan interesante y que seguro no está exento de polémica. Voy a ir primeramente dando paso para que nuestro expositor conteste las preguntas que han sido hechas en el chat. Si usted quiere participar a viva voz, le ruego que vaya levantando la mano para ir viendo el orden. Anthony Sierra tiene una pregunta en el chat. Adelante, Anthony, si quiere hacerle en vivo, por favor, abra su micrófono y hágale la pregunta al expositor. Sí, correcto. Buenas tardes para todos. La pregunta que quiero hacerles es en esta hora, ¿por qué razón los deuterocanónicos o los apócrifos no fueron incluidos? Normalmente la Biblia protestante no cuentan con esos libros, más que la Biblia católica, a la que uno tiene acceso actualmente aquí en República Dominicana. Entonces, ¿por qué esas Biblias no tienen los libros deuterocanónicos como la tienen la Biblia católica? Es la pregunta. Gracias, hermano, por su pregunta. Bueno, pues parte del ejercicio que hice en la exposición anterior fue tratar de explicar eso y evidentemente mostrarles que no es una cosa fácil de explicar, porque fueron decisiones de muchos y muchas veces decisiones contrarias. O sea, los unos pensaban que unos textos eran sagrados, otros pensaban que no. Piensen en esto, piensen en esto. Digámoslo así, uno de nosotros aquí reunido, cualquiera de los hermanos que está acá, bueno, el Señor le permite un ministerio público y se vuelve importante y le da por escribir un libro. Le da por escribir un libro, listo. Póngale que el Señor nos da otros 500, 700 años acá y su libro se vuelve un bestseller, lo que hoy llamamos un bestseller, que sería la forma de llamar un libro sagrado hoy, de alguna manera, porque lo aceptaron. Se comenzó a regar y bendijo muchas vidas. Entonces, seguramente va a haber posiciones encontradas. Van a haber unos que van a decir que ese libro es de un hijo del diablo, cosas así, y otros van a decir que ha sido una bendición. Algo así es lo que pasó con muchos escritos. Tenemos muchos ejemplos. Yo les cité algunos en la conferencia. Por ejemplo, en el siglo III, los grandes maestros alejandrinos tenían diferencias en cuáles libros tenían esa concepción de escritura divina y cuáles no. De hecho, hay un dato muy curioso por ahí porque resulta que Tertuliano de Cartago, que siempre me ha resultado un personaje muy interesante de la iglesia primitiva, en una época de su vida defendía El Pastor de Hermas como un libro inspirado por Dios, un libro canónico. Pero ya después, cuando hacia el final de su vida pasa a su fase radical o montanista, como se le conoce, literalmente va a usar una palabra bien despectiva. Él va a decir ese pastor mentiroso, refiriéndose al libro del Pastor de Hermas. Entonces, históricamente, la línea se ha movido muchas veces. La línea se ha movido muchas veces. Mire que tenemos una ratificación se supone que toda la cristiandad occidental allá en el Concilio de Florencia de 1442, que no había pasado lo que tuvo que ver con Lutero, pues, y las consecuencias. Sin embargo, yo le puedo decir, hermano, que en el siglo XV, siglo y anteriores, ya había muchas comunidades que aceptaban otros libros, que aceptaban el libro de Judía. Lo que pasa es que son lo que denominaríamos cristiandades menores, no por ser de menor importancia, sino por ser comunidades muy pequeñas. Están los cristianos coptos, los cristianos armenios, los cristianos nestorianos en el Asia. O sea, son muchas comunidades que no se adscribieron para nada a estas listas tan cerradas. De hecho, las versiones al siríaco tienen otros libros. Las versiones al siríaco tienen otros libros. Entonces, por eso es que lo que hay que preguntar sanamente y abiertamente es el canon de quién y de qué época. El canon de quién y de qué época. Yo le invito a que haga un ejercicio, hermano. Si usted se va a mirar las listas de libros que tienen los grandes códices del siglo IV, ¿y cuáles son los grandes códices del siglo IV? Básicamente son 5 o 6. Códice sinaítico, códice vaticano, códice alejandrino, códice Besa, códice washingtoniano, y mire qué libros tienen. Y seguro va a encontrar diferencias.
seguro va a encontrar diferencia. Entonces la pregunta del millón, ¿cuál era la Biblia del siglo V? ¿Cuál era la Biblia del siglo V? Entonces sí, tenemos unos libros sobre los que definitivamente hay un acuerdo común, pero hubo algunos de ellos, pocos, sobre los que el acuerdo nunca se logró y finalmente se refrendaron institucionalmente. ¿Y quiénes lo refrendaron? Autoridades eclesiásticas de una u otra corriente. Porque lo mismo va a pasar, aunque hoy en día las tres grandes ramas del cristianismo que son catolicismo romano, iglesias ortodoxas orientales y protestantismo, coincidimos en el canon del nuevo pacto, en eso sí coincidimos. Y coincidimos en la parte hebrea del canon, pero algunas ponen los deuterocanónicos, otras ponen un poquito más. Sobre todo la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales difieren en unas cosas sobre los deuterocanónicos, los ponen, tienen uno en común, pero los ortodoxos y algunas comunidades ortodoxas ponen otros libros de más. Por ejemplo, hay algunos que consideran la oración de Manasés un escrito sagrado, las famosas adiciones griegas al libro de Daniel, que es lo de Bel el dragón, la historia de Susana, la oración de los jóvenes en el horno, que están en la Septuaginta, o sea, están en la Septuaginta, pero no fueron por esa idea de la hebraica veritas de Jerónimo, descartados por la teología protestante. Aunque tengan en cuenta también un detalle, mire el hecho, lo que diríamos, más sal a la herida. Muchas de las primeras impresiones de Biblias protestantes contenían los deuterocanónicos, solo que los ponían en una parte y les ponían una nota diciendo una u otra cosa. Estos libros son importantes para lectura, pero no para doctrina, y lo podemos encontrar. Miren esto, y se van a dar cuenta cuál es la decisión definitiva. Mejor dicho, para más dolor, a nosotros nos llegó a las manos una decisión que tomaron otros, por decirlo de alguna manera. No sé si respondo o al menos le abro el panorama, hermano, en este asunto. Perfecto, está bien, muy claro. Bueno, muchas gracias, hermano Lucas, hermano Anthony. No sé si el hermano Joshua quiere comentar algo al respecto de esta pregunta o quiere hacer una pregunta. Gracias, Lucas. Gracias, Raúl. Un saludo a todos. Sí, bueno, en realidad un pequeño aporte, pero también tengo una duda que lo voy a dejar para luego del aporte. Es sobre algo interesante que encontré yo en las lecturas introductorias del texto Peshitta. Los que me conocen saben que yo la Septuaginta y la Peshitta la estimo mucho, los estimo mucho a ambos como testigos, porque ambos son traducciones directas del hebreo. Entonces, en el caso del Viejo Pacto. En el caso del Nuevo, particularmente me llamó poderosamente la atención que creo que entre el texto del Diateacerón, creo que lo estoy diciendo correctamente, y otros textos siriacos, sí había una disputa muy fuerte en los primeros 2 siglos con respecto a no solamente creo que varias epístolas como la de Pedro, la de Jacobo, sino que también tenían la versión original del Evangelio según Juan, es decir, que no incluye la perícopa de la adúltera, que está en el capítulo entre el 7 y el 8, y tampoco incluía el relato del ángel de Betesda. Se sabe que ambas son tradiciones orales, por crítica textual se sabe que estuvieron en distintas áreas del Evangelio, pero que particularmente el texto siriaco coincide con la crítica textual en que no eran parte, por lo menos no eran parte de la primera edición del Evangelio según Juan y probablemente nunca lo fueron. Eso por un lado, o sea, dando a entender que estas lecturas sí coinciden bastante en ciertos ángulos y bueno, las variaciones son notorias en que no querían admitir algunos textos. Tengo entendido que cuando se hizo la disputa sobre el libro de Apocalipsis, se negaba por su alto contenido teológico judío y muchos de los que lo rechazaban ya lo harían por razones antisemitas, ¿no? Pero no sé si Lucas puede aportar algo al respecto. Con respecto a mi duda, a mi pregunta, y la dejo aquí, es respecto a la norma de
empezar a considerar, tengo entendido, no sé si se mencionaría en un momento de la clase porque me tuve que salir, y a lo mejor lo habré escuchado en alguno de los ensayos del hermano Raúl, pero tengo entendido que habían textos bíblicos que realmente no se tomaban tan literal, se tomaban más como un relato con un paradigma útil. Ejemplo, el relato de Jonás, por ejemplo, cuando Jesús lo cita, no necesariamente lo está citando como un elemento histórico. Entonces, me gustaría saber qué tan cierto es eso, de que en los primeros siglos, puede decirse en el Viejo Pacto, Nuevo Pacto, en la concepción judía, muchos de los relatos del Viejo Pacto ya se sabía que eran posiblemente alegóricos, simbólicos, un relato mítico, pero que no necesariamente histórico, simplemente para dar un ejemplo. Esa es mi duda. Gracias. Bueno, Joshua, tu pregunta merita una respuesta muy amplia. Voy a tratar de al menos dar los puntos para iniciar otro estudio y preguntar. Esa idea que nosotros tenemos de la interpretación literal de la escritura, realmente en la historia del pensamiento cristiano es muy nueva, muy nueva. Y va adscrita a los debates de los últimos 3 siglos. ¿Por qué? Porque tenemos tradiciones cristianas que tenían otras formas de interpretar, nada más ni menos la forma privilegiada y uno de los fuertes de la interpretación en la antigua escuela de Alejandría. Y me refiero a las comunidades cristianas radicadas en Alejandría, Egipto, para que no vayan a pensar que estoy hablando de nuestra escuela de Alejandría. En estas comunidades era muy importante la interpretación alegórica. Ellos no pensaban en la historia, en estas historias, ni las narraciones del Génesis, ni de Jonás, ni esos como no descartaban, y muchos sí creían que habían pasado literalmente, pero tendían a interpretar esto como una interpretación alegórica, es decir, metafórica. O sea, ellos sacaban principios espirituales de lo que se narraba allí y consideraban esa interpretación más importante, inclusive más excelsa que la interpretación literal. Digámoslo así, ellos pensaban que sobre todo por algunos enunciados de Orígenes de Alejandría, ellos veían algo así que la interpretación literaria era como, sí, la interpretación de los niños, o sea, para los niños. O sea, los niños espirituales, los bebés, está bien, pero un cristiano que haya madurado en la reflexión de las escrituras tiene que empezar a interpretar la Biblia alegóricamente. De hecho, hay una comparación que explica Orígenes de Alejandría en uno de sus textos, donde él dice que, haciendo una metáfora de la triunidad humana, cuerpo, alma y espíritu, y él dice que la interpretación literal es el cuerpo, pero que la interpretación alegórica es el espíritu, lo más excelso, lo más profundo. Entonces, miren esta distinción. Hoy en día a nosotros nos cabe eso en la cabeza, y de hecho nosotros estamos muy adscritos a las formas en que grandes normas doctrinales contemporáneas nos han indicado cómo interpretar la Biblia. Por ejemplo, una declaración y una decisión muy importante, al menos para los cristianos evangélicos de América en general, es la Declaración de Inerrancia Bíblica e Interpretación de Chicago de 1978. Y allí expresan unos puntos interesantes de cómo interpretar la Biblia, de lo que se piensa, ¿no? Y ellos dicen en una parte muy claramente lo que es poesía como poesía. Yo siempre, a la gente que le gusta mucho la literalidad de la Biblia, yo le digo, usted le voy a poner un ejemplo para que se rían un poquito también. Si a usted le sale una mujer así como la describe el libro del Cantar de los Cantares, que tiene sus ojos como paloma y sus pechos como una manada de cabras, eso es un monstruo. Usted y yo saldríamos corriendo, si yo me imagino esa imagen literalmente. Obviamente eso es un lenguaje figurativo. Muchas partes de la escritura, por el mismo contexto, entendemos que tienen que ser interpretadas así. Pero eso pues es un debate que podemos dejar para charlas sobre hermenéutica e interpretación. No sé si contesto en parte tu pregunta, Joshua.
No, la respuesta me gusta bastante, me ayuda a reflexionar. Posiblemente por esta norma que estás mencionando es que sacan algunos libros que desde un principio se ve que son meramente metafóricos, como Bel y el dragón, se sabe que son eso, pues que son adaptaciones de otras literaturas, pero muy buena la respuesta, Lucas. Gracias. Gracias, hermanos. El turno de Rolando Benavides. Adelante, Rolando. Sí, ¿qué tal, Lucas? Realmente son dos preguntas y la primera es una para aclarar una imagen que la pusiste muy rápido y la leíste, pues, que es la lista de los libros del Concilio de Trento. Realmente el resto de los libros que no son de la actual Biblia que nosotros tenemos registrada son los que entonces pertenecen a la Iglesia Católica. O sea, pues a la Biblia Católica. La Biblia Católica tiene, creo que 72 libros, otros 66. Esos 6 son los que aparecen en ese listado. Te pregunto, obviamente no sé si después o no sé si después me lo chateas, porque habría que buscar la imagen, ¿no? Donde para leerlos todos y tal. Pero bueno, esa es la pregunta 1. Y la otra, la más importante, esa como se me pasó, que no lo anoté. Y la otra que te quiero hacer es que si realmente el libro de Enoc, tengo entendido, que nunca fue escogido en el antiguo pacto, porque los judíos consideran que hay muchas relevancias de Jesús, interpretado indirectamente en Enoc. ¿Hay algo de cierto en eso? También. Bueno, la primera pregunta te la puedo responder yo. La segunda creo que los más indicados son mi hermano Raúl y mi hermano Joshua, que conocen bien el libro de Enoc. Comienzo por responderte la primera. Hablar de que estos libros son católicos es ridículo, porque es que si vos coges, vuelvo y te repito, los grandes códices que a efectos prácticos son las Biblias del siglo IV de diferentes comunidades cristianas, tienen varios de estos libros, y usted en el siglo IV, en el sentido que entendemos hoy, usted no puede hablar ni de católicos, ni de evangélicos, ni de protestantes. Eso usted lo puede hablar a partir del siglo XVI, pero en el siglo IV, ¿qué va a hablar? Entonces, ¿cómo que libros católicos? Esos son libros cristianos, ya que uno le dieron un grado de canonicidad a unos y a otros no, eso es otra discusión. Pero esos libros no son ni católicos ni evangélicos, son libros cristianos. Son libros cristianos en un buen sentido histórico de los términos. Entonces la discusión es mucho más amplia que decir que son los libros de los católicos y esos son los libros de los protestantes. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Yo le dejaría esa pregunta en el aire. Sí, pero digo, Lucas, la pregunta te dice a partir de, bueno, tal vez te lo digo de último, de la Biblia católica, porque ellos, no sé, tienen 6 libros más, y no sé si son esos que están ahí, que parten de 3. Definitivamente me aclaraste perfectamente que en el siglo IV, pues todavía no se podía ver eso, pero hoy por hoy, pues hay 6 libros más de ellos que no sé si... Pues, pero ya veo que no viene de 30. Pues, Rolando, para que sufra más, búsquese en la página en internet, Códice Sinaítico, la página online. Mire cuántos libros tenía el Códice Sinaítico, cuántos libros tenía el Códice Vaticano. Y ojo, que eso de que se llame Códice Vaticano no es que sea de los católicos, no, es que se conserva en la Biblioteca Vaticana. No tiene que ver nada con que sea católico. Mire cuántos libros tenía. Mire cuántos libros tenía. Entonces no tiene que ver nada con libros católicos o protestantes. Eso es más un prejuicio de nosotros. Lamentablemente es un prejuicio asentado en nuestras cabecitas bajo la forma doctrinal de alguna u otra institución. Pero en siglos atrás esto no era así. O sea, esto lo creemos hoy en día, pero atrás no había ningún problema. Ahora sí le cedo la palabra a mi hermano Joshua o a mi hermano Raúl para que te respondan lo tocante respecto al libro de los jubileos. Si quiero voy a comenzar brevemente yo. Tal como nos mostraba en la gráfica ahora el hermano Lucas, el sínodo de Jamnia se da más o menos en el año 100 después de Cristo. Pero 400 años antes el libro de Enoc ya circulaba en sus diferentes partes, ¿verdad?
Es un libro que, por ejemplo, sí fue aceptado dentro del canon oficial de la Iglesia ortodoxa etíope. Y bueno, sabemos que el etíope es un idioma descendiente específicamente de las lenguas semíticas del sur, como son el árabe también. Es decir, es muy emparentado con el hebreo, solamente que utiliza otro tipo de escritura. La razón fundamental por la cual ese libro nunca fue bien visto por la comunidad dominante, específicamente saducea y usurpadora del sacerdocio santo, o sea, del sacerdocio de Sadoc, es que precisamente no es por la carga helénica, porque ellos estaban muy a favor de la carga helénica que se pudiera ver ahí, sino que es un libro que revela tanto que es mejor tenerlo ahí escondido como un as bajo la manga, ¿verdad? Por las altas clases sacerdotales. Por supuesto que esta es la conclusión de un estudio larguísimo que precisamente en el módulo 3 del curso de hebreo arcaico vamos a mirar ya la próxima semana. Pero básicamente no hay tales razones, sino que simple y sencillamente es un libro que es apreciadísimo por muchos por su carga teológica, odiado por otros también por la misma razón, pero que en ningún momento pudiera estar tan directamente relacionado con identificar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Con todo lo que revela, porque claro, ahora un cristiano que lo lee inmediatamente hace la identificación sin necesidad de hacer ningún estudio, pues, ¿verdad? No vino ahí, digamos, la causa fundamental, sino que humildemente puedo decir esta conclusión de que es un libro que revela tanto que es mejor mantenerlo así siempre oculto, excepto la Iglesia ortodoxa etíope, que sí, ¿verdad? Tuvo el valor de introducirlo dentro del canon. No sé si el hermano Joshua va a añadir algo. Sí, rápidamente. Bueno, realmente de lo que he podido estudiar de este libro tan interesante que es el libro de Enoch, podría decir que, claro, el libro de los jubileos tiene unas similitudes fuertes con respecto a los tiempos y ciertos eventos que ocurren, pero yo cuando por lo menos me han preguntado la razón de que no esté dentro del canon puede referirse en parte a lo que comenta mi hermano Raúl de su alto contenido teológico, pero teología fuerte, porque prácticamente identifica elementos que no son griegos, son bastante semíticos, como la presencia del contacto entre dioses y seres humanos, un linaje de, vamos a decirlo así, una casta de seres de gran tamaño, todo eso que se ve reflejado en la mitología sumeria. Pero además de eso, yo podría decir que su contenido teológico y muchas de sus parábolas y muchos de sus simbolismos, porque se dice académicamente que Enoch está dividido en varios tipos de Enoch. Está el Enoch etíope, el Enoch hebreo, el Enoch judío. Entonces, cada uno de los segmentos, que es una forma de referirse a, porque una aclaración que creo que es pertinente, se sabe que el libro de Enoch, no todo el libro, igual que Isaías, probablemente fue escrito por el profeta Enoch, pero muchas partes del libro son un complemento de otras narrativas que se van uniendo hasta que hacen toda la narrativa del libro. Entonces, podría decirse que su contenido, sobre todo el escatológico, es muy pesado porque se parece bastante a esa literatura que podemos ver dentro de la comunidad de Qumran, que prácticamente atenta contra algunas opiniones judías, como la forma de percibir al Mesías, y también ciertas figuras que dentro de la teología, sí, vamos a decir, la teología del primer siglo son un poco chocantes. Entonces que habría que leer el libro y explicar en qué puntos es que el libro es pesado en lo que está tratando de expresar, pero para la gente que sabía de este libro y sabía su contenido, es fuerte, entonces obviamente prefirieron sacarlo y así se ahorraba muchos dolores de cabeza. Bueno, y hay más de un libro de Enoch, ¿verdad? Primera, segunda, tercera y cuarta de Enoch.
El primero básicamente es el fuerte y se divide en el libro astronómico, el de los vigilantes, el de los sueños, la epístola de Enoc y el libro de los gigantes, ¿verdad? Y entonces yo es un libro que siempre lo recomiendo, ¿verdad? Para que todos lo lean como conocimiento general, ¿verdad? Se aclaran muchas cosas. De hecho, Pero es interesante, hermano Raúl, de eso que comenta, disculpa rápido que le interrumpa, que por mucho tiempo se discutió el origen de este libro, pero como en Qumran se encontraron fragmentos en hebreo y en arameo, ya se sabe que no es posterior, pero algunos dicen que es un libro tardío. claro, es un libro definitivamente pseudoepigráfica. En mi opinión, no fue escrito directamente por Enoc, ¿verdad? Sino que de alguna manera la tradición oral, como bien lo explicaba el hermano Lucas, fue llevando, ¿verdad? De alguna manera esas historias, y alguien mucho antes de Qumran, ¿verdad? Porque es muy, muy, muy anterior a Qumran, decidió irlas poniendo en orden y por escrito, ¿verdad? Pero creo que como esto, bueno, hay seminarios de semanas enteras en los que yo he tenido la oportunidad de participar sobre este libro. No podríamos responder demasiado aquí, así que vamos a dar paso a la siguiente. Hermano Raúl, si me permite hacer una precisión, Sí. que me parece que es un concepto que amerita al menos hablar un poquito en detalle, y es el concepto de pseudoepígrafo. Eso suena muy raro hoy en día, y a nosotros, por nuestra cultura y por los valores occidentales del siglo XXI, es algo que consideramos hasta criminal, pero era muy normal en la antigüedad. Y no era un delito. Le voy a poner un ejemplo. Resulta que a usted y a mí le dicen, ¿alguien aquí recuerda la fecha de muerte o que me lo pueda buscar ahí? ¿En qué año murió Gabriel García Márquez? Que no recuerdo, creo que es 2014. Tengo mis dudas, pero por favor alguien verifíqueme. Si a usted llegan a su casa a venderle un libro y le dicen, vea, esto lo escribió Gabriel García Márquez, el libro se llama Las Crónicas del Gato Monito, y se escribió en el 2018. Y lo escribió él muere en el 2014. Y lo escribió Gabriel García Márquez, y lo escribió en el 2018. ¿Usted qué me diría a mí? ¿Cómo me trataría? No, pues de estafador, de todo. Exacto. O sea, eso tiene unos valores hoy, que hoy en día eso se respeta mucho, y los derechos de autor, toda esta lógica pues de derecho editorial, etcétera, etcétera, que es común, normal, es regla y es ley hoy, ¿cierto? Pero en la antigüedad no. En la antigüedad no. Y siempre va a ser muy complejo identificar a los autores de muchos textos, sobre todo de compilaciones escritas milenarias, del cual lo único que nos quedó, y eso lo vamos a ver mañana, lo único que nos quedó son las ediciones finales en su forma manuscrita, determinar si el autor no se describió en su interior de alguna manera, si no dio datos, determinar quién es el autor. O sea, entonces hay una tradición que le puso unos nombres, pero a ciencia cierta, no podemos decir, sí, ese sí fue, salvo por tradiciones de otros que nos llegaron por otro lado. Y ojo, el tema de cuando usamos la palabra tradición, a mí también me parece delicado en el mundo cristiano usar la palabra tradición, porque hay gente que piensa que cuando uno se refiere a la tradición, uno, o se refiere a la Iglesia Católica, dos, o se refiere a cosas que son mentiras. Porque a veces uno dice, no, es que la tradición cree, entonces automáticamente ciertas cosas que nos enseñaron a nosotros en nuestras comunidades evangélicas, no, son mentiras, eso no es mentira. No necesariamente, son datos históricos que hay que cotejar. Por ejemplo, el libro de Macabeos como fuente histórica es súper importante. Valiosísimo. Hermano Raúl, hermano Joshua, se podría hablar como se puede hablar del periodo intertestamentario sin los libros de Macabeos. Nunca. Imposible. Lo que pasa es que también una cosa que tenemos que pensar es qué tipo de información espero yo del libro. Hermano Raúl, continuemos con las preguntas. Gracias, hermano Lucas. Salvi 800, si no me equivoco, es la hermana Isla, ¿verdad? Así que sí, adelante, hermana Isla, con su pregunta. Buenas tardes. No es precisamente una pregunta, sino que yo entré un poquito tarde y usted algo mencionó de 4 etapas, entonces yo no me quedaron claras
esas 4 etapas del principio de suposición. No, quiero saber el nombre nomás, nada más, yo me las arreglo. Bueno, debes referirte a las 4 etapas de formación del nuevo pacto, ¿cierto? Sí, etapa o periodo, ¿cierto? Etapa. Sí, etapa o periodo. De todas maneras, en la grabación puedes poder ver eso. Si alguna cosa me escribís al WhatsApp, yo te mando al menos el flash de la diapositiva. Sí, para no tomar igual te perdiste toda la explicación del antiguo pacto, entonces... No, si después puedo entrar y ya, yo le comento por el interno para no tomar más tiempo y lo felicito, es una extraordinaria, pero está de lujo su exposición. Un aplauso. Gracias, hermano. Ya. Gloria sea al Señor. Amén, para él es la gloria. Que se plació usar este gusano para hablar de él. Adelante con las preguntas. No diga eso. Adelante con las preguntas. Usted es un príncipe del rey. Gracias. El turno siguiente se lo vamos a dar a la hermana Irma Valderas, que tiene levantada la mano desde hace mucho tiempo. Así que adelante, hermana Irma, por favor. Todos. Lucas, en cuanto a que usted comentó de esa interpretación literal que entendí yo que era reciente, de 300 años a la fecha, ¿es así, que tiene poco tiempo? Sí, hermana, al menos en su forma doctrinal, no el uso. Ok, el uso. Bueno, no, sí, bueno, perfecto, vamos bien. Mi pregunta es si esta línea de pensamiento tiene que ver con ese colonialismo anglosajón o es otra corriente de pensamiento que surgió por ahí, porque, yo he vivido esta situación que cuando alguien, al menos donde yo me he movido en el cristianismo, cuando alguien hace una interpretación alegórica, incluso el término alegórico, es como despreciativamente. No, mira, tú estás interpretando alegóricamente, entonces estás mal. Y yo veo mucho literalismo, entonces no sé si esto tiene que ver con el colonialismo anglosajón o otras líneas de pensamiento. Esa era mi pregunta. Bueno, hermana, voy a tratar sin abusar mucho de adelantarle la tercera parte de colonialismo teológico brevemente, sin gastar mucho. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a pensar de que como nos enseñaron el cristianismo, así lo enseñaban los apóstoles, así. Y eso fue un salto desde allá del primer siglo hasta la denominación mía. Y nosotros enseñamos como enseña la iglesia primitiva. De una vez, qué pena si voy a romper corazones o voy a decir algo políticamente incorrecto. Eso es una total falacia, hermanos. A nosotros, lamentablemente, nos llegó un cóctel teológico. Yo por eso suelo invitar a los hermanos a que hagan una genealogía de su fe, una genealogía de su cristianismo. Quiénes fueron sus mentores y quiénes fueron los mentores de ellos, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Visto a grosso modo, de eso se tratan esas conferencias de colonialismo teológico, es entender cuál fue la matriz del cristianismo protestante latinoamericano, que evidentemente fue el cristianismo protestante norteamericano. Y a su vez, el cristianismo protestante norteamericano viene a grandes rasgos, porque obviamente eso tiene sus matices, pero a grandes rasgos viene del protestantismo de línea calvinista radical británico o del Reino Unido. Y eso ya va dando unos matices. O sea, hay información que se quedó en el camino y otra información que se sumó en el camino. Y aplíqueselo a todo. A las formas de gobierno eclesiástico, a la teología, a las mismas escrituras. Y la forma de leerlas y analizarlas. Por ejemplo, hay muchas tradiciones medievales con respecto a la interpretación de la Biblia, hermosísimas, pero a nosotros no nos llegó porque seguramente una línea de cristianismo nos dijo que eso era del diablo o que eso era de los otros. A mí me llamó particularmente la atención los que tuvieron la oportunidad de ver una conferencia que dio el doctor Royman en Navidad, que nos mandaron el link a los de la escuela, está grabada en internet, creo que quedó grabada, y él dice
que a él como judío le enseñaron que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto era la literatura de los otros, pero que él cuando se acercó al Nuevo Pacto se dio cuenta que se estaba perdiendo un pedazo grandísimo de la historia, o una versión del cuento, por decirlo de otra manera. Es eso. Mire, a ver, dígame aquí quién le ha tocado que dos amigos que son pareja se peleen y que lo pongan a usted de juez. Yo no sé si les ha tocado, a mí me ha tocado. ¿Qué es lo más honesto que uno puede hacer allí? Si definitivamente le tocó hacer de intermediario y de juez, lo más honesto que usted puede hacer es escuchar las dos versiones. Pero si usted se queda con una versión de la historia, tiene un problema. No sé si les ha pasado eso o cómo lo resuelven ustedes. Piensen que eso ha pasado con nuestras versiones de cristianismo. Y en eso se puede resumir y poner la base de esa tesis de colonialismo teológico anglosajón. Es que nos vino una versión de cristianismo. Yo no estoy diciendo que todo sea malo, pero obviamente esa versión tiene unas características que otras versiones no tienen. Les recuerdo algo que lo vimos en el seminario de Panorama Histórico del Cristianismo. Mire, para nosotros, por estar aquí en este lado del mundo, en este lado del globo, nosotros conocemos medianamente bien el catolicismo, el protestantismo en unas u otras versiones, pero por ejemplo nosotros en general no tenemos ni forro idea, algunos ni saben que existen las iglesias cristianas orientales. O sea, la iglesia rusa, la iglesia copta, la iglesia griega, o a los que les enseñaron que esos eran los otros, y como que esos como que no son salvos, esos no son cristianos, eso hay una cosa rara, pues, unos animalitos del reino de Dios, pues, porque siempre vemos eso, y nos consideramos muy al estilo católico, que fuera de la Santa Iglesia que cada uno representa, no hay salvación posible. Y eso lo dijo la Iglesia Católica, pero a nosotros inconscientemente nos encanta. Y nos creímos el cuento también. Ahí les dejo la inquietud. Espero no haber herido susceptibilidades. Y si lo hizo, van a sanar, no se preocupe, hermano. El turno de Jorge Solano, adelante. Gracias. Yo mencioné algo ahí que me parece un dato importante que pudieran abundar en cuanto a la biblioteca de Alejandría. Cuando se mandó a hacer la Septuaginta, como el concepto de Alejandría era reunir todo el conocimiento del mundo para tenerlo en esa biblioteca. Ese fue el sentido original, y entonces contrataron a los 70 escribas judíos para poder escribir la que conocemos como la Septuaginta. Obviamente tenía todos los libros, los deuterocanónicos también incluidos, pero como no era el fin de hacer doctrina, sino reunir conocimiento, obviamente no era la finalidad de hacer un filtro, sino tener todo el conocimiento. Me parece a mí importante el dato, no sé si pudieran abundarnos un poco el tema. Bueno, hermano, gracias por su pregunta. Lo que pasa es que hay una parte que tengo que hablar de la Septuaginta mañana, pero adelanto algunas cosas hoy. Primero, esa tradición de los 72 ancianos es una tradición más bien de tipo legendaria, que se saca de la denominada carta de Aristeas o Aristeas. Allí es donde está consignado esto. Pero a ciencia cierta, ¿qué sabemos? Se comenzó a hacer un trabajo de traducción en el siglo III antes de Cristo de toda la literatura de los judíos a la lengua griega, porque se había masificado el griego como lengua común por las conquistas de Alejandro Magno, todo aquello que conocemos como el helenismo, pero no sabemos ni si fueron 72, si fueron 100, si fueron 10, si fueron 5. Los cuerpos de literatura fueron apareciendo de a pocos, y se sabe y lo hemos visto que los traductores fueron
evidentemente mucho, y se notan las diferencias. Primer problema, parta de ahí, fueron cuerpos de literatura por parte. Segundo problema, las recensiones de la Septuaginta. Porque es que a veces cuando pensamos en la Septuaginta nos imaginamos, perdóname lo gráfico que voy a decir, vea, esta la Septuaginta, un libro ya cerrado, y esa es la Septuaginta. No, eso nos llegó a nosotros. Si usted y yo va a la librería, deme la Septuaginta y le entregan un librito así, en griego, ¿cierto? Y con unas notas. Pero la Septuaginta fueron un montón de recensiones, es decir, cuerpos de manuscritos que se quemaron, se dañaron unos estaban en unos pedacitos. Entonces, ¿qué le tocó hacer a todos los eruditos modernos? Armarla. O sea, la Septuaginta a lo legal es un rompecabezas. Y honestamente usted tiene que hablar mínimo de 6 recensiones. 3 judías y 3 cristianas. Y todo eso al erudito moderno, ¿qué le toca hacer? Trabajar crítica textual venteada, compare, mire a ver cuál texto tiene más probabilidad de que sea el antiguo. Y hay una propuesta hoy todavía académica, me parece que más épica, porque es la propuesta de hacer laborlaje. ¿Qué es laborlaje? A partir de la reconstrucción textual de la Septuaginta, que ya es un trabajo apoteósico de por sí, tratar de reconstruir el texto hebreo base de la Septuaginta. El texto hebreo base. O sea, hágame el favor. Hágame el favor. O sea, la labor es titánica. Se está haciendo. Para mayor información sobre todo este proceso de la Septuaginta, yo recomiendo mucho el libro del profesor Julio Trévole Barrera, La Biblia Judía y la Biblia Cristiana. Para mi concepto, es el mejor manual que yo conozco en español de la historia de la transmisión de la Biblia. Él es un filólogo de la Universidad Complutense de Madrid, y me parece que tiene una información introductoria muy, el hecho de que sea introductoria no quiere decir que sea mínima, muy erudita. Yo te la recomiendo si querés como ampliar estos conceptos. Espero haberte al menos ampliado el horizonte y respondido medianamente tu pregunta, hermano. Sí, definitivamente me amplías el panorama. Yo siempre pensé, por lo que había estudiado, que ahora me doy cuenta que necesito estudiarle más, que era un volumen que se entregó a la biblioteca completo como tal, y por eso estoy escuchándote que no es así. No, eso es una leyenda, y ríase usted, lo mismo pasa con la Vulgata. La Vulgata también es otro problema, porque la Vulgata, así como Tomo, aparece a finales del siglo XVI por las decisiones del Concilio de Trento, pero la Vulgata también se vive un proceso de masificación de copias. Entonces vuelve la pregunta del millón: ¿cuál es la Vulgata? ¿Cuál es la Vulgata? Gracias, hermano. Muchas gracias, maestro. Con mucho gusto, Dios le bendiga. Bueno, el turno del hermano Mario Espinosa. Adelante, hermano Mario. Hola, mira, yo había hecho una pregunta que en realidad la contestaron sobre el libro de Enoch, pero aprovecho a hacer un comentario. La Septuaginta, según lo que yo he estudiado, primero se hizo la Torá, y esto por muchos años. Por lo tanto, es importante entender de qué parte de la Septuaginta y cuántos años ocurrieron. Y hay un dato re interesante también que dijo el doctor Piñeiro, que el Corán, que se supone que está dictado por Dios, a diferencia del texto bíblico que está inspirado, también tiene una versión 2.0. Entonces creo que uno tiene que tener la mente abierta para recoger la historia y tirar ahí las cuerdas correctas para poder llegar a saber lo que uno tiene en la mano finalmente. Era eso, porque básicamente no tengo ninguna pregunta, pero quería aprovechar de comentar eso. Gracias. Perfecto. El turno entonces del hermano Carlos Cruz. Adelante, hermano. Muy buenas tardes para todos. Profesor Lucas, gracias por la exposición, y escuchándole, quiero hacer la siguiente pregunta, a ver si usted me puede ayudar con respecto a lo siguiente. ¿Tienen los libros deuterocanónicos una continuidad doctrinal con respecto al resto de los libros del canon oficial, entre comillas, porque ya que estamos viendo una historia
Ahora uno queda como flotando y bueno, por entonces sacaron, metieron, pusieron, no pusieron, este dijo que era el canon, el otro dijo que era otro canon. Yo pregunto entonces, ¿hay una continuidad doctrinal con respecto al resto de los libros del canon oficial que tienen estos libros deuterocanónicos o solo tienen importancia por ofrecer información histórica? Y una segunda pregunta, ¿qué de cierto sobre los errores que tienen dichos libros deuterocanónicos? Que esa es la información que hemos recibido, que tienen estos libros porque no están en el canon. Ya sabemos que por todo lo que está comentado, pues ya entonces hay que ver cuáles son los errores, pero ¿qué hay de cierto de eso? Y si nos podría ilustrar un poco acerca de esa información. Muchas gracias, profesor. Bueno, comienzo la respuesta a esta pregunta por la misma idea de canon. Alguna vez ustedes, no sé si lo dije en este seminario o en otro espacio de la Escuela de Alejandría, lo dije, la misma idea del canon es poner una línea artificial y es una línea que ponemos hoy. Vea, yo le garantizo que cuando el apóstol Pablo estuvo escribiendo sus epístolas, yo creo que lo último que pensó el hombre era que estaba escribiendo escritura sagrada. Él sí tenía ya la idea de una escritura sagrada, pero ¿cuál era? La Tanakh, el Antiguo Pacto. Seguramente los cronistas, ellos sabían que estaban haciendo una labor muy importante, pero era la labor real. Como decir que las secretarias de la gobernación de Antioquia, la región donde yo vivo, tengan idea. No, estamos escribiendo algo sagrado. Eso se va a volver sagrado, pero ya no están escribiendo con esa noción. De la misma manera están escribiendo otros. Lo que pasa es que van a comenzar a aparecer. Y aquí es donde viene algo que podría explicar mucho mejor mi hermano Anderson, si está por aquí, y es toda la idea y toda la teología que va a empezar a entrar en el mundo judío cristiano, porque comienza con los judíos, sobre todo en los siglos segundo y primero antes de Cristo, y es toda la teología de la apocalíptica judía. Y recuerde que este tipo de literatura va a meter unas cláusulas muy llamativas, y esas cláusulas son de esa apocalíptica judía. Quien agregue palabras a este libro o le quite, le van a caer las plagas que están consignadas y Dios va a borrar su... No. Recuerden que esa cláusula aparece por allá en Deuteronomio y también aparece en el Apocalipsis. Mire qué interesante. En el Apocalipsis que tenemos usted y yo en nuestras escrituras. Y es una cláusula que tiene su origen en ese pensamiento de la apocalíptica judía. Pero en modo general, la gente que escribió esto, o sea, puede haber una idea sagrada inicial, yo diría que en la parte profética, porque evidentemente el profeta arranca diciendo Jehová me dijo o dijo el Señor, ¿cierto? Que esas cláusulas las hemos escuchado. Entonces ahí sí hay una idea de que venga, ojo, lo que dijo este man, con todo respeto, es sagrado. Entonces ya hay una idea de un texto sagrado. Pero yo no creo que un ejercicio de un cronista, el cronista estuviera pensando, yo estoy haciendo un ejercicio sagrado. No, eso fue una carga teológica que se le va a dar posterior. Y la mayor parte de los casos, siglos después. Siglos después. Entonces, por eso también se habla de canonicidad por niveles. O sea, obviamente la Torá en un principio sí fue casi que canónica de nacimiento, por así decirlo, pero los profetas no tanto, y mucho menos los escritos, en el caso del Antiguo Pacto. De hecho, algunos autores utilizan un término para referirse a algunos escritos que están dentro del canon de 27 libros del Nuevo Testamento, y usan un término que hablan de los libros deuterocanónicos del Nuevo Pacto. ¿Y cuáles son los libros deuterocanónicos del Nuevo Pacto? Mire los que están en esa lista. Está la carta a los Hebreos, la segunda carta de Pedro, segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Usted no había escuchado ese concepto, seguramente no, pero algunos autores tienen esa idea de segundo canon
y tiene razón. ¿Esa idea en qué se basa? En esa polémica que hubo con esos libros específicamente, que fueron muy debatidos, al menos en lo que tuvo que ver con siglo 3, 4 y 5. Estos siglos van a ser muy importantes en contraposición para los cristianos a lo que sigue después, por el mismo desarrollo histórico que no me puedo poner a explicar en detalle, pero tiene que ver con toda la caída del sistema administrativo romano, sobre todo en el occidente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la Edad Media centroeuropea, porque el concepto histórico de Edad Media solo se puede aplicar al centro de Europa, eso no funcionó ni para el mundo musulmán ni para el mundo chino, eso es un cuento que nos vendieron de una perversa historiografía y una historiografía eurocéntrica. Lo que se dedicaron como pudieron los eclesiásticos y los clérigos de esa Edad Media europea fue simplemente replicar, o sea, por eso es que las decisiones, miren ese salto que vimos en la tabla cronológica que yo les mostré, en lo que tiene que ver con decisiones conciliares, va del siglo IV al siglo XV, porque básicamente en ese periodo lo que se dedicaron a hacer en el centro de Europa fue copiar, transcribir y transmitir, nada más. O sea, no hubo un pensamiento teológico realmente profundo, al menos sobre estos temas. Por eso las discusiones se van a reavivar con todo lo que tiene que ver con el Renacimiento y un evento clave, que mañana vamos a hablar de eso, caída de Constantinopla. 1453, y lo que implica ese adebacle para el cristianismo oriental. Eso puedo decirte por ahora. Espero haber respondido siquiera medianamente tu pregunta, hermano Carlos. Sí, y con respecto a los errores que dicen tener estos libros deuterocanónicos, por lo cual le quitan... te soy franco, nunca me he puesto a estudiar eso en detalle, entonces en muchas cosas te diría mentiras, pero sí te puedo hablar de los errores de los libros canónicos en su transmisión manuscrita. Por ejemplo, te voy a hablar de un estudio que he estado haciendo recientemente. Estoy haciendo un poco de crítica textual sobre todo el libro de Daniel y algunos libros del posexilio, y resulta que hay unas variantes en las copias delicadísimas, o sea, que uno tal o cual puede cambiar diametralmente. Por ejemplo, las menciones de los reyes persas en el libro de Daniel. Resulta que mientras que el texto hebreo masorético dice que es un rey, la Septuaginta dice que fue otro. Entonces, ¿cuál de los dos fue? Y es una pesadilla eso, o sea, establecer eso es una de las cosas que estoy estudiando ahora. Entonces, venga, ¿hay un error o qué pasó allí? Lucas, las edades de los descendientes de Noé. Imagínate la exposición que tú nos hiciste en ese cuadro tan magistral. Entonces ahí se puede hablar de un error en los libros canónicos para nosotros, ¿cierto? Lo que pasa es que, vea, piensen también en esto. ¿Qué es un error en un libro para usted y para mí, como habitantes y mentes pensantes del siglo XXI, y qué es un error para alguien de hace 1000, 2000, 3000 años? Vuelvo y repito, nuestros valores civiles, sociales, hasta sexuales han cambiado. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía en las primeras clases, la precisión es un valor de hoy, no de antes. Imagínense que yo les mencioné a este señor Papias de Hierápolis, que muy posiblemente fue uno de los discípulos del apóstol Juan, y él dice en una de los fragmentos que nos quedó, porque no nos quedó una hora completa, nos quedó un reguero de pedacitos, y él dice que, hablando de uno de los evangelistas, no, creo que fue el de Marcos, que Marcos lo que se propuso fue que no se perdiera nada, y entonces no le importó el orden. O sea, que él no le importó poner eso en orden, al que sí le importó eso fue a Lucas. Pero a Marcos, no recuerdo si fue Marcos o Mateo, de pronto perdónenme el error ahí si lo cometo, pero uno de los fragmentos de Papias dice esto, que a él lo que le importó fue que no se perdiera nada. Entonces, tan fue, en la medida que se acordara,
Yo le voy a poner un ejemplo que me gusta mucho usar para explicar un poco cómo se escribieron los evangelios. Ciertamente los evangelios fueron escritos mínimo 30 años después de que el Señor había subido al cielo. Imagínense que nos vamos todos los que estamos en esta reunión, nos vamos por un paseo, nos vamos para un paseo al mar. Pero resulta que nos volvemos a encontrar 30, 40 años después a contar del paseo. Le garantizo que todos no nos acordamos de lo mismo y no nos acordamos de la misma manera. Entonces un poco así es como funcionaron esa redacción inicial de los evangelios. Recuerden que es que para el principio de la predicación apostólica, la oralidad era lo más importante. Y ellos no tenían la noción de que esto iba a durar mucho. O no nos digamos mentiras, ¿qué es lo que han predicado muchas comunidades evangélicas en el año 2020 sobre la venida del Señor? ¿Que cuándo viene? Que estamos a puertas. Eso tiene peso. En esos detallitos, eso tiene peso. Entonces, yo conozco casos de casi que gente que porque el Señor venía en el 2020, casi venden casa, carro, beca y finca. Y así ha pasado, no solamente en el año 2020, sino yo creo que hasta hay otras veces en la historia ha pasado el mismo fenómeno. Ríase usted, lo de los mayas en el 2012, hubo más de uno que hizo préstamos y cometió más de una locura porque esto se iba a acabar. Entonces, el fenómeno humano tiene unas peculiaridades de repetir hasta los errores más absurdos, pero bueno, aquí estamos tratando de entender esto. No sé si respondí, así sea un poquito su pregunta, hermano. Sí, lo que pasa, dado que esto es para muchos de nosotros por recibir información fresca y nueva, también en contraste con lo que ya hemos aprendido e investigado. Y a nosotros, por ejemplo, a mí me nacen las preguntas cuando les escucho hablar acerca de, por ejemplo, del canon. Como decía el lunes en la pregunta que había hecho, similar a más o menos a la misma línea que estoy haciendo ahora, que o sea, se trata de lo que los creyentes hemos creído de buen corazón, que si ha tenido error o no, bueno, nos estamos enterando ahora y uno queda preguntando y digo, bueno, por y ahora entonces, ¿qué faltó? ¿Qué se le puso? ¿Qué no es? ¿Qué no sé? Y en todo esto también queda la pregunta, y bueno, pero si el Dios que se mostró, se reveló al mundo, que tiene un plan, todo eso, lo hizo a través de hombres, ¿será que entonces este Dios nuestro, claro está, el Dios verdadero, el Dios vivo, dentro de también lo que ustedes comentaban ayer de las dos anteriores charlas sobre el concilio y todo, pero es el Dios sobre todos los dioses o sobre todos los Elohim, no está también velando para que su revelación o lo que él se dio a revelar pues se dé a conocer al ser humano y no que esté ahí como dejado solamente en manos de los seres humanos a que hagan lo que les dé la gana. Uno como que queda como, bueno, pero y entonces aquí ¿en qué estamos bailando? Porque eso al menos lo encuentro serio. ¿Usted me entiende? O sea, esa es la pregunta que hago con todas estas, la de hoy y siguiendo la del lunes. Pero gracias, profesor Lucas, por la respuesta y bueno, seguimos investigando y ahí aprendiendo. Mire, lo que pasa es que, a ver, nosotros creemos, porque lo dice la Biblia, que los cielos de los cielos no te pueden contener, hablando del Señor. ¿Se acuerda de ese texto, cierto? Que lo citamos ayer. Sí, sí. ¿Por sí, qué claro. los evangélicos de hoy somos tan cerrados y tan incrédulos en el fondo que creemos que esto puede contener a Dios? Eso también es una forma de idolatría, que yo le llamaría bibliolatría. Que pretendemos contener a Dios aquí. Si la misma Biblia dice que los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿por qué pretendemos encerrar a Dios en un libro? Entonces, para mí no es un drama. Para mí no es un drama.
Y una cosa que aprendí como parte de mis labores en lo que tiene que ver con crítica textual y comparación de documentos, esto, ¿cómo será de poderosa la palabra de Dios? Que es algo inmaterial, que sí, lo plasmamos en un impreso y en unos caracteres y en un lenguaje, porque eso es una discusión filosófica que amerita otros espacios, pero ¿cómo será de poderosa la palabra de Dios? Que pese a todas las maneras posibles en que el hombre ha metido la mano, porque mire, sí, este libro es la palabra de Dios, vea, hay una reflexión que con la que comienza la introducción de un libro que recomiendo mucho, que es Crítica del Nuevo Testamento de George Glad, creo que es así el nombre, si me equivoco, alguno de mis hermanos que lo verifique, sobre todo los de la Escuela Alejandría, que ya les di la referencia para que la pongan, y él dice, mire, que una vez llegó un grupo, un hermano, y dijo, no, hermano, yo me siento muy feliz porque es que aquí tenemos la palabra de Dios y el Señor no nos va a engañar y aquí no está metida la mano humana. En serio. O sea, ¿Dios con quién trabaja? O sea, por eso quise colocar los cuadros al principio. Es que algunos piensan que se sentó el Señor a escribir el libro o a coger la manito del... No, eso no pasó así. Dios trabaja con nosotros, hermano. Dios trabaja con nosotros. Dice la misma Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios trabaja con nosotros, Dios trabaja con seres humanos. Mire, y se lo resumo en esta frase. Dios trabaja con nosotros, en nosotros y a pesar de nosotros. Y eso a mí no me da sino razón de glorificarle y alabarle. No sé si expongo luz sobre sus inquietudes, hermano. No, Lucas, yo solamente quería intervenir ahí en eso y hacer una pequeña reflexión. Con todo lo que estamos exponiendo en este seminario, me refiero a los 8 días que va a durar, en ningún momento estamos diciendo, mire, quítele este y este otro libro a la Biblia que todos conocemos, pues. Lo que estamos diciendo es, mire, hay más información, ¿verdad? Hay más libros, hay más historia, hay más contexto que podemos sumar para comprender mejor este libro, ¿verdad? Que todos de alguna manera, de una u otra forma, consideramos, ¿verdad? Que contiene la revelación de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que no hay que tener temor, ¿verdad? O sea, simplemente hay que orar, ¿verdad? Hay que pedir la guía del Espíritu Santo porque son herramientas que tenemos para que Él mismo nos lleve a su verdad. Bueno, tal como está escrito en la misma Biblia, pues, ¿verdad? Así que en ese sentido, ese es el espíritu de lo que estamos haciendo. No, o sea, no pretendemos decir, no, hay que arrancar Mateo porque eso es muy judío, Apocalipsis porque eso es muy fan. No, eso no, de ninguna manera. Hay 2 mensajes dentro del texto bíblico que me llama la atención, que muchos lo usan para decir eso de que la Biblia debería estar intacta y eso. Por ejemplo, uno es el de que los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero me gustaría contextualizar un poco a las personas de 2 cosas, y de hecho Lucas dio un ejemplo muy bueno. Si Dios le había advertido a David que un templo no podía contenerlo, estamos hablando de un templo que fue el templo de Jerusalén, y además se hacen referencias constantes en la Epístola a los Hebreos y en otras partes de la Biblia el hecho de que Dios se manifiesta, pero cuando se manifiesta produce temor, porque es algo muy grande, que pisar esta tierra es peligroso, pues. Debería hacernos como una pequeña, pero muy pequeña idea de lo imposible que es que Dios pueda simplemente estar preso entre líneas. Hubo un tiempo en donde llegué a escuchar que el Arca de la Alianza, existía la idea de que el Arca de la Alianza era una caja que dentro estaba Dios. Esa es una idea que en algunos académicos planteaban, de que se trataba de una caja donde ellos decían que dentro de la caja estaba Dios. Pero un día, viendo una serie de gráficos interesantes y analizando el asunto, me di cuenta que no, que efectivamente el Arca de la Alianza es un símbolo, pero que realmente lo que contiene dentro son testimonios. Ahora, Dios va encima del Arca de la Alianza, es decir, donde va el arca, Él está arriba. Y
a lo largo del texto bíblico nos damos cuenta cómo Dios va como repeliendo un poco esa constante del ser humano de contenerlo en algo o de identificarlo en algo, ponerlo en un becerro, ponerlo en una caja, ponerlo en un tabernáculo, ponerlo en un templo. Realmente donde Dios quiere habitar es en el corazón de nosotros los creyentes. Por eso es que Él da su espíritu. Ahí es donde Dios quiere habitar y es donde una parte de Dios puede habitar. Pero nos hace eco las palabras de Job, creo que en el capítulo 26, donde dice que de Él apenas oiremos un susurro. Entonces, el problema que mucha gente tiene con la Biblia es básicamente que piensa que cuando Dios dice mis palabras no pasarán, se está refiriendo al texto escrito. No, se está refiriendo a la esencia. Si ustedes se fijan, creo que es un ejercicio que todos podemos hacer de forma reflexiva ahorita. Han pasado todas las cosas que le han pasado a la Biblia, todos los textos, todo, y todavía el Dios sigue siendo el mismo. O sea que su esencia está intacta. Siempre le digo eso a la gente. La Biblia es el contacto de lo divino con el hombre, registrado en distintas situaciones, por distintos autores, por momentos de personas que no se conocieron entre sí, pero la esencia de ese libro está intacta. Y esa esencia es nada más ni nada menos que la revelación del Señor Jesucristo. Entonces realmente... Permitime una cosa que me gusta mucho porque conecta con algo que vos estás diciendo. Alguna vez tuve la oportunidad de explicar, de preparar una clase para un grupo de jóvenes y se me ocurrió un ejercicio muy didáctico, muy pedagógico y comparé la Biblia con una hoja de vida. No sé cómo se llaman otros países, creo que llama currículum vitae, para que me entiendan, un formato donde con el que usted va a pedir trabajo, ¿cierto? Usted no conoce a una persona si solo lee la hoja de vida. O sea, en la hoja de vida sí, puede saber los detalles, porque la Biblia a la final es eso. Son los anales de los testimonios de muchas personas a lo largo de miles de años. Si usted se pone a mirar, la Biblia es un libro, en ese sentido, netamente histórico. Y nos dejaron como ejemplo. Y hay dos versículos por ahí, uno en Corintios y otro en Romanos, que dicen que esto fue escrito para que a nosotros que llegamos al final de los tiempos no repitamos los mismos errores. Uno de los argumentos que yo más suelo usar en la apologética con respecto a la veracidad de las escrituras es, vea, ¿cuál es el problema? ¿El libro o los seres humanos? Le voy a decir por qué. Porque si usted piensa que el libro está mal, entonces es muy corto de vista, porque resulta que ese libro nos está diciendo la raíz de muchos problemas desde hace más de 3000 años y seguimos cometiendo los mismos errores, calcaditos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El libro o nosotros? Otro drama que a veces nos metemos los cristianos y sobre todo los que a veces comienzan en el estudio de las escrituras y se dejan mover por eso, es que se preocupan mucho por lo que no entienden. Preocupe por lo que entiende. Preocúpese por lo que entiende, porque con lo que usted va entendiendo ya se hizo responsable. Y sobre eso es lo que Dios le va a demandar. Entonces hay gente que no entendió unas cosas, ay no, entonces, no. Decía un autor que le preguntaban, que el tipo era medio ateo y lo vieron leyendo la Biblia. Oiga, usted no es que no cree, y no, estoy altamente sorprendido. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no entiendo, pero me sorprende más lo que sí entiendo y no practico. Adelante, hermano. No sé si Joshua quiere agregar algo más. Bueno, no, básicamente eso, que sí se conectó bastante con lo que comentaste. Y sí, no olvidemos que la palabra de Dios en esencia es Cristo. Entonces, y Cristo es el mismo por los siglos de los siglos, así que creo yo que hay más posibilidades de que el Señor mismo esté intacto y nos pueda revelar su palabra mediante su espíritu, claro, que nosotros le hagamos a un libro que sí es verdad que nos presenta a Dios. Pero es que creo que en la misma Biblia el mismo Señor dijo que si nosotros calláramos hablarían las piedras. Entonces creo que no depende de un libro. Creo que depende de las capacidades que tiene Dios de usarnos en cualquier situación. De resto, bueno, nada, eso es lo que quería comentar. Gracias, hermano. Perfecto. Seguimos con la pregunta del hermano Ricardo Bonilla y luego la hermana Natalie, que ya está otra vez presente para que haga su pregunta. Bueno, yo comprendo muy bien la exposición del hermano Lucas Peláez, es muy enriquecedora, la forma como se expone las diferentes maneras y formas del pensamiento cristiano a través de la historia.
y cómo ese pensamiento aún así en el mismo espacio también puede diferir dependiendo de donde estemos. Entonces, a partir de esto, pues, ¿cómo verdaderamente deberíamos interpretar la Biblia? O sea, ¿cuál sería de verdad la forma de interpretarla? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo yo debo interpretar la Biblia? Y lo segundo, pues, no es una pregunta, es más bien como algo, un aporte o algo por decir. Entiendo que a partir de estas exposiciones y de muchas cosas, por ejemplo, también yo he venido teniendo el estudio de los foros bíblicos que se hicieron con el hermano de Carlos Fuchán. Entiendo ya cómo la palabra, en vez de ser pasiva y estática, pasa a ser dinámica y activa, porque es muchísimo lo que hay que hacer. Entonces, eso sería, pues, lo segundo. Pero la pregunta mía sí es, todavía queda es, yo cómo de verdad, cómo debo o cómo debemos interpretar la Biblia si los cristianos de antes y los cristianos aún de esta época, tanto en espacio ya diferimos. Entonces, ¿qué hacer? Gracias. Gracias, hermano Ricardo. Bueno, voy a tratar de responderle porque es muy amplia y creo que tendríamos horas para responder esa pregunta o más. Porque básicamente nosotros como habitantes del siglo XXI y de la era de las redes sociales queremos respuestas que se resuman en un pantallazo. Y no espere de una gran pregunta como la que usted acaba de hacer una respuesta tan simple como eso. Voy a tratar de responderle un poco desde mi profesión. Voy a tratar de responder como historiador. Digamos que a unas cuadras de su casa hay una pelea de dos señoras. Las dos señoras, como se pelearon ahí cerca de su casa, pues entonces había otras vecinas viendo desde los balcones, vecinas y vecinos. Entonces resulta que estas vecinas y vecinos desde los balcones le contaron a otros vecinos y a unos primos que viven en otro barrio de la ciudad de la pelea tan tremenda que tuvieron estas dos señoras. Y resulta que estos dos o tres familiares lejanos de los vecinos que vieron la pelea le contaron a sus nietos y a sus sobrinos la historia, ¿cierto? Usted se entera un año después de la pelea tan brava que tuvieron unas vecinas, pero usted le cuenta la historia unos primos de los niños, de los familiares, de los vecinos que vieron la pelea. Entonces a usted les llegó un relato de una cuarta, quinta generación, ¿cierto? Creo que aquí todos de una u otra manera hemos hecho el ejercicio de jugar lo que aquí en Colombia se llama teléfono roto, no sé cómo se llama en otros países, y saben lo que pasa con esa transmisión del mensaje. Los que van a ver el seminario conmigo la próxima semana de crítica textual, vamos a estudiar esto a fondo y los problemas que esto tiene y el reto que es transmitir un mensaje, y mucho más a través de los siglos. Entonces yo le pregunto, hermano Ricardo, si usted necesita saber de verdad, o al menos lo más cercanamente posible, qué fue lo que realmente pasó entre estas dos señoras, ¿usted cómo resolvería? ¿Usted qué haría? Investigar, ir a la fuente, tratar de ir a la fuente principal. ¿Y cuál sería la fuente en esta fábula humana que acabo de narrar? Las dos señoras. Las dos señoras. Listo. Ese es un buen punto. Ahora piense en una serie de eventos que no solo pasaron hace miles de años, sino que pasaron en otros lugares y, para acabar de ajustar, en otros idiomas. Y con otra cultura.
Exacto, exacto. Entonces resulta que esa interpretación, usted tiene que empezar. Yo en uno de mis seminarios uso un ejemplo con la lechuga, de cómo usted tiene que empezar a quitar esas capas. Eso, si la memoria no me falla, me corrigen mis alumnos, lo vimos en el seminario de apologética, ¿cierto? Creo que sí, me corrigen. Y la primera, y usted tiene que empezar a quitar esas capas que le acabo de mencionar. Una distancia de miles de años, un idioma, unos aspectos culturales. Esa sería una buena propuesta de una hermenéutica sana, no perfecta, porque esa operación misma representa un reto. Mire, una cosa que señalaba alguna vez una persona en un programa de televisión es, al menos para referirse al caso latinoamericano y americano en general, es que nosotros hacemos una lectura muy occidental de la Biblia. Y tiene que ver mucho también con una pregunta que hacían en estos días de las matanzas de niños. Esa pregunta parte de que nosotros, como habitantes del siglo XXI, en nuestras leyes está consignado que es un delito de lesa humanidad, y ahí le puedo decir cuáles son las leyes principales de los habitantes del siglo XXI. Para la mayoría de países occidentales, derecho internacional humanitario, declaración de los derechos humanos, y ya las constituciones nacionales y estatales en algunos casos. Esa es la ley para nosotros. Y esa ley contiene los valores de nuestra época, en su mayoría. En su mayoría. Pero resulta que en la antigüedad no tenían problema ni con matar niños ni con esclavizar niños. Y tratarlos como cosas. Piense que lo que se hacía muchas veces en estos sitios antiguos cuando se conquistaba una ciudad con la gente viva, que hacía, la entregaban como esclavos, mujeres y niños, y hombres también, que por lo general en muchos casos los hombres los mataban. Éramos los de malas del paseo. Ellos no veían algo negativo. Eso la esclavitud, ¿cuándo se comenzó a ver negativa? La esclavitud se comenzó a ver negativa fue después de la Revolución Francesa, y no fue debido precisamente a los cristianos. Porque si usted quiere ver lo que los cristianos opinaron en diversas ramas sobre la esclavitud, mire lo que pasó con los cristianos en la guerra de secesión norteamericano, para que se vaya de espalda. Para que se vaya de espalda. Entonces, la manera que yo recomiendo, y que de una u otra manera compartimos mis hermanos acá en la escuela Alejandría, es lo que podríamos llamar una lectura cultural de la Biblia, haciendo uso de las herramientas filológicas, quitando esas capas de esa lechuga, saltando esos filtros sanamente y entendiendo que existen. Por ejemplo, yo no puedo pensar que cuando en la Biblia aparece la palabra y se montó Josué en el carro, yo no puedo pensar que se montó en un BMW, en un Mercedes-Benz. No, se montó en un carro egipcio de la época. Me hago entender. No faltará quien piense que se montó en un Mercedes-Benz. Y ahí es donde me resulta a mí, por ejemplo, muy interesante, para que se hagan un ejercicio de cómo se interpreta la Biblia. No es sino que miren las pinturas renacentistas de la Biblia, para que mire una manera de interpretar la Biblia, muy alejada de su cultura, donde el filtro cultural evidentemente no ha sido saltado. Entonces ellos ponen a los personajes bíblicos con puras vestiduras de los monarcas y los grandes nombres y las grandes familias italianas. O sea, con Lucas, las prendas más exquisitas del Renacimiento. ¿tú has visto el Adelante, cuadro Joshua. de los tres hebreos? El cuadro de los tres hebreos. Hay una pintura del cuadro de los tres hebreos que se supone que son Sadrach, Abednego, los tres hebreos que son arrojados al horno de fuego por el rey Nabucodonosor, y están vestidos como el libro de John Bunyan del Peregrino, con ropas prácticamente del siglo probablemente 19 o 20. Perdón, no, un poquito antes, 18. Ropas que tú los ves a los tres hebreos y literalmente tú dices, no se vestían así, pero jamás. Eso es anacrónico totalmente. Pero era la manera en que ellos podían imaginarse una persona.
Y por cierto, una idea que dijiste ahorita con respecto a lo de los niños, mucha gente no lo sabe o tal vez tienen una idea, pero por ejemplo, la prostitución, que es un oficio sumamente antiguo y que hoy es visto de alguna forma muy negativo, en ese tiempo era algo aparte de normal. Habían un cierto tipo que ni siquiera eran prostitutas, no entran dentro de las prostitutas, pero eran un tipo de sacerdotisas conocidas como las consagradas o las Era un oficio santificadas. sagrado. Era un oficio sagrado. Exacto, era un honor para sus dioses, para los dioses, y no me estoy refiriendo a sacerdotisas griegas, me estoy refiriendo a sacerdotisas cananeas y hebreas, que de hecho Yahvé exige que no haya de eso, porque obviamente él quería un sacerdocio levítico masculino, pero era obvio que los hebreos estaban conscientes de que habían ciertas prácticas de otros dioses que no tenían nada de pagano ni nada de malo, en las que su rito era tener relaciones sexuales. Era una forma en la que ellos adoraban a sus dioses o empujaban a sus dioses a fertilizar los campos, la agricultura, porque claro, era lo que se exigía, que lloviera, que las plantas den sus frutos y que pudiese haber abundancia. Pero estas mujeres se dedicaban a eso de lleno y eso no era mal visto para nada, era sumamente normal. Entonces es una forma de entender que hoy en día tenemos un concepto muy distinto del concepto antiguo de muchas cosas. Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos espacio para una última pregunta. Adelante, hermana Natalie. La verdad que yo lo que quería era como tratar de clarificar cuándo cambió la noción de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento a pacto, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Eso era lo que quería. Gracias. Gracias, Natalie, por tu pregunta. La noción se empezó a construir entre los siglos segundo y cuarto. El problema no es de la noción, sino de la traducción, porque resulta que es que esta gente, los cristianos en el siglo segundo al cuarto, básicamente hablaban o griego o latín. O griego o latín. Y si mi griego no me falla, la palabra griega con que se conocía las escrituras es diateki. Corrígeme, Joshua, con el griego, por favor. Que creo que es diateki. Y que básicamente el problema fue cómo lo tradujeron después. Que de hecho, para los lectores de la Biblia textual saben que en las notas al final hay una explicación muy interesante de por qué debe preferirse la palabra pacto y alianza sobre testamento. Y es una apreciación teológica y de traducción muy importante. Pero, o sea, esa idea de antiguo y nuevo pacto es un desarrollo cristiano. Es un desarrollo cristiano. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver las escrituras judías como el antiguo pacto y comenzaron a ver las escrituras apostólicas, las memorias de los apóstoles como los registros escritos de ese nuevo pacto o nueva alianza que Dios había elaborado y firmado con su sangre en la cruz del Calvario para con los seres humanos. No sé si respondo medianamente tu pregunta. Claro que sí. Quiere decir entonces que eso de que el testamento nosotros lo recibimos una vez que la persona muere y para los cristianos nuestro Dios está vivo y por eso es alianza o pacto en lugar de testamento. Sí, es una idea. Es una idea que está bien explicada en la Biblia textual, pero te recuerdo que tiene que ver también con un asunto de eso que acabamos de hablar. Eso estaba muy ligado a la respuesta anterior. O sea, ese es un problema para vos y para mí que hablamos español y ahí nos enredamos con las traducciones. Ellos seguramente no me preguntaron eso porque ellos lo plasmaron en griego y en latín. Lucas, ¿pudieses comentar también sobre lo que sucedió con Marción, que ahí nace la expresión de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? No, pero no nace de allí. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Las conceptualizaciones, de hecho, las comienzan a elaborar, y si la memoria no me falla, la primera persona que usó este término para referirse a las escrituras cristianas de Nuevo Pacto fue Tertuliano. No, Lucas, testamento, no pacto, testamento.
Mijo, lo que te estoy diciendo, ese dilema de pacto o testamento es un problema lingüístico que tenemos nosotros como hablantes de español. Ellos no usaban esos términos. Ellos no usaban esos términos. El problema es cómo los traducimos nosotros. No sé si me hago entender. Ahí habría que mirar, porque ahí sí lo desconozco, qué término se usó en la conocida como Vetus Latina, que eran las antiguas traducciones que se hicieron en los primeros siglos de pasajes de las escrituras griegas al latín. Hay que mirar cómo se comenzó a expresar. Ahí sí habría que mirar preferiblemente el original latino de algunas obras de Tertuliano de Cartago, que fue uno de los primeros cristianos eruditos en escribir en lengua latina. Hay que mirar a ver qué término usó, o sea, qué término usó para traducir el griego diateque. No, en ese momento no lo sé, tendría que consultarlo, Anders. Bueno, apreciados hermanos, llegamos al final de esta interesante tarde, noche o mañana para algunos incluso. Agradecerles profundamente su atención. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, pues nos vemos mañana con la continuación de este tema por este mismo canal y a la misma hora, 3 p.m. hora Colombia, ¿verdad? Con la equivalencia a los demás países. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los hermanos por su participación, por su paciencia, por su aguante. Están cordialmente invitados, no amenazados, para que sepan. Siempre por aquí. Bienvenidos.